Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 2100. Artículo 2100. La sociedad se disuelve a sí mismo por su insolvencia y por la extinción de la cosa o cosas que forman su objeto total. Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho de los socios para exigir su disolución, si con la parte que resta no pudiera continuar útilmente, y sin perjuicio de lo prevenido en el siguiente artículo. Artículo 2101. Si cualquiera de los socios falta por hecho o culpa a su promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta. Artículo 2102. Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste la sociedad aunque esta cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar útilmente. Si solo se ha aportado el usufructo, la pérdida de la cosa fructuaria disuelve la sociedad, a menos que el socio aportante la reponga a satisfacción de los consocios, o que éstos determinen continuar la sociedad sin ella. Artículo 2103. Disuélvese asimismo la sociedad por la muerte de cualquiera de los socios, menos cuando por disposición de la ley o por el acto constitutivo haya de continuar entre los socios sobrevivientes con los herederos del difunto o sin ellos. Pero aún fuera de este caso se entenderá continuar la sociedad, mientras los socios administradores no reciban noticia de la muerte. Aún después de recibida por esto la noticia, las operaciones iniciadas por el difunto que no supongan una aptitud peculiar en éste deberán llevarse a cabo. Artículo 2104. La estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto se subentiende en las que se forman para el arrendamiento de un inmueble o para el laboreo de minas y en las anónimas. Artículo 2105. Los herederos del socio difunto que no hayan de entrar en sociedad con los sobrevivientes no podrán reclamar sino lo que tocare a su autor, según el estado de los negocios sociales al tiempo de saberse la muerte, y no participarán de los emolumentos o pérdidas posteriores sino en cuanto fueren consecuencia de las operaciones que al tiempo de saberse la muerte estaban ya iniciadas. Si la sociedad ha de continuar con los herederos del difunto, tendrán derecho para entrar en ella todos, exceptuados solamente aquellos que por su edad o por otra calidad hayan sido expresamente excluidos en la ley o el contrato. Fuera de este caso, los que no tengan la administración de sus bienes concurrirán a los actos sociales por medio de sus representantes legales o por medio de quien tenga la administración de sus bienes. Artículo 2106. Expira asimismo la sociedad por la incapacidad sobreviviente o la insolvencia de uno de los socios. Podrá con todo continuar la sociedad con el incapaz o el fallido y en tal caso el curador o los acreedores ejercerán sus derechos en las operaciones sociales. Artículo 2107. La sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por el consentimiento unánime de los socios. Artículo 2108. La sociedad puede expirar también por la renuncia de uno de los socios. Sin embargo, cuando la sociedad sea contratado por tiempo fijo o para un negocio de duración limitada, no tendrá efecto la renuncia. Si por el contrato de sociedad no se hubiere dado la facultad de hacerla, o si no hubiere grave motivo como la inejecución de las obligaciones de otro socio, la pérdida de un administrador inteligente que no pueda reemplazarse entre los socios, enfermedad habitual del renunciante que le inhabilite para las funciones sociales, mal estado de sus negocios por circunstancias imprevistas, u otros de igual importancia. Artículo 2109. La renuncia de un socio no produce efecto alguno sino en virtud de su notificación a todos los otros. La notificación al socio o socios que exclusivamente administran se entenderá hecha a todos. Aquellos de los socios a quienes no se hubiere notificado la renuncia podrán aceptarla después, si vieren convenirles o dar por subsistente la sociedad en el tiempo intermedio. Artículo 1110. No vale la renuncia que se hace de mala fe o intempestivamente. Artículo 1111. Renuncia de mala fe el socio que lo hace por apropiarse una ganancia que debía pertenecer a la sociedad. En este caso podrán los socios obligarle a partir con ellos las utilidades del negocio o a soportar exclusivamente las pérdidas si el negocio tuviere mal éxito. Podrán asimismo excluirle de toda participación en los beneficios sociales y obligarle a soportar su cuota en las pérdidas.
Artículo 2112. Renuncia intempestivamente el socio que lo hace cuando su separación es perjudicial a los intereses sociales. La sociedad continuará entonces hasta la terminación de los negocios pendientes en que fuera necesaria la cooperación del renunciante. Aun cuando el socio tenga interés en retirarse, debe aguardar para ello un momento oportuno. Los efectos de la renuncia de mala fe indicados en el inciso final del artículo precedente se aplican a la renuncia intempestiva. Artículo 2113. Las disposiciones de los artículos precedentes comprenden al socio que, de hecho, se retira de la sociedad sin renuncia. Artículo 2114. La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros sino en los casos siguientes. Primero, cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día cierto prefijado para su terminación en el contrato. Segundo, cuando se ha dado noticia de la disolución por medio de 3 avisos publicados en un periódico del departamento de la capital de provincia, si en aquel no lo hubiere. Tercero, cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por cualesquiera medios. Artículo 2115. Disuelta la sociedad, se procederá a la división de los objetos que componen su haber. Las reglas relativas a la partición de bienes hereditarios y las obligaciones entre los coherederos se aplican a la división del caudal social y a las obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se opongan a las disposiciones de este título. Título 29. Del mandato. 1. Definiciones y reglas generales. Artículo 2116. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante y la que lo acepta apoderado procurador y en general mandatario. Artículo 2117. El mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración llamada honorario es determinado por la convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez. Artículo 1118. Los servicios de las profesiones y carreras que supongan largos estudios o a que está unida a la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros se sujetan a las reglas del mandato. Artículo 1119. El negocio que interesa al mandatario solo es un mero consejo que no produce obligación alguna, pero si este consejo se da maliciosamente obliga a la indemnización de perjuicios. Artículo 1120. Si el negocio interesa juntamente al que hace el encargo y al que lo acepta, o a cualquiera de estos dos, o a ambos y a un tercero, o a un tercero exclusivamente, habrá verdadero mandato. Si el mandante obra sin autorización del tercero, se producirá entre estos dos el cuasi contrato de la agencia oficiosa. Artículo 2121. La simple recomendación de negocios ajenos no es, en general, mandato. El juez decidirá según las circunstancias si los términos de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se entenderá recomendación. Artículo 1122. El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato se convierte en un agente oficioso. Artículo 1123. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra, pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. Artículo 1124. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Aceptado el mandato, podrá el mandatario retractarse mientras el mandante se halle todavía en aptitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversa persona. De otra manera, se hará responsable de los términos del artículo 2167. Artículo 2125. Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace, y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda. Artículo 1126. Puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios. Artículo 1127.
Si se constituyen dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrá dividirla entre sí los mandatarios, pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo. Artículo 2128. Si se constituye mandatario a un menor adulto, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante, pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores. Artículo 1129. El mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga. Artículo 2130. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante es general, y lo será igualmente si se da para todos con una o más excepciones determinadas. La administración está sujeta en todos casos a las reglas que siguen. 2. De la administración del mandato. Artículo 2131. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. Artículo 1132. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones. En lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado. Para todos los actos que salgan de estos límites necesitará de poder especial. Artículo 2133. Cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la substancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. Artículo 1134. La recta ejecución del mandato comprende no solo la sustancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo. Se podrán, sin embargo, emplear medios equivalentes si la necesidad obligare a ello y se obtuviere completamente de ese modo el objeto del mandato. Artículo 1135. El mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohibido, pero no estando expresamente autorizado para hacerlo, responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios. Esta responsabilidad tendrá lugar aun cuando se le haya conferido expresamente la facultad de delegar, si el mandante no le ha designado la persona y el delegado era notoriamente incapaz o insolvente. Artículo 1196. La delegación no autorizada o no ratificada expresa o tácitamente por el mandante no da derecho a terceros contra el mandante por los actos del delegado. Artículo 1137. Cuando la delegación a determinada persona ha sido autorizada expresamente por el mandante, se constituye entre el mandante y el delegado un nuevo mandato que solo puede ser revocado por el mandante y no se extingue por la muerte u otro accidente que sobrevenga al anterior mandatario. Artículo 1138. El mandante podrá en todos casos ejercer contra el delegado las acciones del mandatario que le ha conferido el encargo. Artículo 1139. En la inhabilidad del mandatario para donar no se comprenden naturalmente las ligeras gratificaciones que se acostumbra a hacer a las personas de servicio. Artículo 2140. La aceptación que expresa el mandatario de lo que se debe al mandante no se mirará como aceptación de éste, sino cuando la cosa o cantidad que se entrega ha sido suficientemente designada en el mandato y lo que el mandatario ha recibido corresponde en todo a la designación. Artículo 1141. La facultad de transigir no comprende la de comprometer ni viceversa. Artículo 1142. El poder especial para vender comprende la facultad de recibir el precio. Artículo 1143. La facultad de hipotecar no comprende la de vender ni viceversa. Artículo 1144. No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona
comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Artículo 2145. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación al interés corriente, pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Artículo 2146. No podrá el mandatario colocar a interés dineros del mandante sin su expresa autorización. Colocándolos a mayor interés que el designado por el mandante, deberá abonárselo íntegramente salvo que se le haya autorizado para apropiarse el exceso. Artículo 2147. En general podrá el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, con tal que bajo otro respecto no sea parte de los términos del mandato. Se le prohíbe apropiarse de lo que exceda al beneficio o minore el gravamen designado en el mandato. Por el contrario, si negociare con menos beneficio o más gravamen que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia. Artículo 1148. Las facultades concedidas al mandatario se interpretarán con alguna más latitud cuando no está en situación de poder consultar al mandante. Artículo 1149. El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante. Artículo 1150. El mandatario que se halla en la imposibilidad de obrar con arreglo a sus instrucciones no es obligado a constituirse agente oficioso. Le basta tomar las providencias conservativas que las circunstancias exigen. Pero si no fuere posible dejar de obrar sin comprometer gravemente al mandante, el mandatario tomará el partido que más se acerque a sus instrucciones y que más convenga al negocio. Compete al mandatario probar la fuerza mayor o caso fortuito que le imposibilite de llevar a efecto las órdenes del mandante.